Una colegiala de agente secreto. Random Audio Novelas, tu canal de novelas. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Continuemos con la novela. Capítulo 151. Regresando a la ciudad de Xinjiang y un grupo de familiares. El incidente de Jung Jian golpeando a Lu Rongron en público se apoderó de la escuela por asalto, pero el tema de discusión, Jung Jian, ya estaba en el aula comportándose como debería. Pasó los días siguientes en paz. La única diferencia era que Lin Yichen, similar a Zhang Shaofen, había seguido a Jung Jian como una sombra cada vez que la clase terminaba pidiéndole que se convirtiera en su maestra. Cada vez que Zhang Shaofen veía a Lin Yichen, quien retiraba su personaje de Playboy en admiración por Jung Jian, señalaba a Jung Jian y proclamaba agresivamente su derecho. Este es mi maestro. Lin Yichen, ni siquiera pienses en pedirle a mi maestro que te tome como discípulo. Después de eso, Zhang Shaofen vería a Jung Jian con una amplia sonrisa y comenzaría a charlar. Chen Xinji también había vuelto a ser su antiguo yo burbujeante, habiéndose recuperado de la conmoción y el terror del otro día. Alrededor de este tiempo, Jung Jian recibió noticias de Zhang Zifan de que la renovación de la tienda había comenzado y que un tercio del área ya estaba completa. Creía que las obras se realizarían en 2 meses. Jung Jian sonrió ante la actualización. Una vez que se completó la renovación, podría comenzar las operaciones de la empresa. Tenía confianza en hacer de New Cruise Automobile un nombre familiar y un próspero negocio en el plazo de 1 año. Snake Lizard le había informado a Jung Jian que no podría regresar pronto a la ciudad de Longmen. Sin embargo, ella ya había pedido que alguien enviara el auto favorito de Jung Jian, el poderoso Ferrari, la Ferrari de edición limitada, a Longmen City. Las comisuras de los labios de Jung Jian se curvaron aún más cuando recibió la segunda actualización. Jung Jian no solo era un agente secreto. También era una entusiasta de los autos de lujo, apasionada por los autos deportivos y superdeportivos en todo el mundo. En su vida pasada, coleccionó muchos autos de lujo de edición limitada, pero, entre todos, fue el que más le gustó la Ferrari. Snake Lizard siempre había sido meticulosa, evidente cuando recordó enviarle a Jung Jian su auto favorito esta vez. Esto complació a este último. La paz no duró mucho ya que Kim Birou recibió la noticia el fin de semana de que su madre, la abuela de Jung Jian, se había enfermado y le pidió a Kim Birou que regresara para una visita. Kim Birou había dejado la familia Jun, pero eso no significaba que pudiera abandonar a su propia madre y convertirse realmente en una hija no filial que ni siquiera regresaría a su propia casa. Por lo tanto, Kim Birou tomó el transporte público con su salario restante de 100 yuanes chinos, después de deducir los gastos necesarios, para regresar a la ciudad de Xinjiang. En la memoria de Jung Jian, las personas de la familia de Kim Birou no eran las más amables. Además, Jung Gang posiblemente ya podría haber regresado a la ciudad de Xinjiang. Temiendo que Jung Gang buscara problemas con Kim Birou y este último sin ningún apoyo, Jung Jian insistió en volver con la mujer. Kim Birou sabía lo que estaba pensando su hija. No pensaba defraudar también su consideración, así que la llevó de viaje. La familia biológica de Kim Birou también estaba en la ciudad de Xinjiang, pero la ciudad era enorme, su casa de nacimiento y la casa de Jung Gang estaban a cierta distancia. Era una casa de ladrillo de 3 pisos con 3 suites. Para poder construir una casa como esta durante esta época, se consideró que la familia estaba haciendo uno de los mejores, si no el mejor, de la ciudad. Honestamente, la familia de la abuela de Jung Jian no era pobre. Fue porque la hermana mayor de Kim Birou, Kim Junlan, estaba bien y con frecuencia ayudaba a la familia de su hermano menor que se quedaba junto con los abuelos de Jung Jian. La madre de Kim Birou tuvo 5 hijos. Uno murió temprano, por lo que el mayor actualmente era Kim Junlan, luego su hijo, Kim Laikian, seguido por ella misma. En cuanto a su hija menor, la tía más joven de Jung Jian, Kim Fangfan, solo regresaría para las visitas durante el año nuevo lunar. Kim Birou llamó y abrió la puerta de la casa, sorprendida cuando vio a todos sentados adentro. Su sorpresa se debió a la persona sentada en el asiento principal, su madre, de quien se decía que estaba enferma y quería que volviera para una visita. Jung Jian entrecerró los ojos, observando a las 2 personas que estaban en actitud hostil junto a su abuela. Kim Junlan y Zhang Tiejun. Zhang Tiejun frunció el ceño. Entonces, Jung Jian se dio cuenta de ello. Se había estado preguntando por qué su abuela, a quien nunca le había gustado su madre, la había llamado de repente para visitarla. «Mamá, ¿estás bien?».
Kim Ji-doo salió de su aturdimiento y atrajo a Jung Hyun, haciendo la pregunta más crucial ya que estaba preocupada por su madre. La anciana sentada frunció el ceño profundamente y de repente golpeó la mesa, hablando con Kim Ji-doo con fiereza. ¿Estoy bien? ¿Cómo estoy bien? Dime, ¿qué hizo Jung Hyun? Capítulo 152. Razón ridícula. Descendientes no filiales. Mamá, ¿no estás enferma? Kim Ji-doo soltó sorprendida cuando vio a su madre, Zhang Meiwa, sentada en la silla y señalándola con fuerza, sin prestar atención a la pregunta de esta última. Después de todo, Zhang Meiwa le había pedido a Kim Ji-doo que regresara esta vez diciendo que estaba postrada en cama por una enfermedad. ¿Enfermo? Hija no filial, ¿de verdad quieres que muera temprano? Niña inútil. Ni siquiera pediste nuestra opinión en casa cuando querías divorciarte de Jung-gang. Si Tae-hun no hubiera conocido a Jung Hyun en la ciudad de Longmen, ¿no regresarías en absoluto? Si no fingiera estar enfermo y te invitara a casa, te habrías olvidado de tu madre. Zhang Meiwa golpeó la mesa con dureza mientras escupía acusaciones con fervor. A decir verdad, Zhang Meiwa siempre había odiado a esta hija suya, Kim Ji-doo. Tenía grandes esperanzas en su hijo, Kim Lai-kian. Cuando nombró al niño cuando era bebé, lo había puesto con la esperanza de que llegara el dinero. Lai-kian literalmente significa dinero, deseando que él ganara Valdés en el futuro. Incluso cuando Kim Lai-kian era un presa fácil de adulto, Zhang Meiwa todavía lo consideraba muy bien. En los valores de la anciana, ella dio prioridad a los hijos sobre las hijas y la riqueza sobre la pobreza. Kim Ji-doo no se casó con un buen marido. Ella solo tenía un par de manos que trabajaban, pero tenía que cuidar a 2 niños y apenas llegaba a fin de mes. Esto hizo que a Zhang Meiwa le disgustara aún más. De hecho, Zhang Meiwa sabía desde hace mucho tiempo que Kim Ji-doo planeaba separarse y dejar a la familia Yun. Ella no dijo nada ni preguntó. Además, tenía miedo de que Kim Ji-doo trajera a sus 2 hijos y volviera con su familia biológica para insistir en que se quedaran con ella. Zhang Meiwa incluso se había preguntado por qué había dado a luz a esta estúpida hija en ese entonces. Si hubiera sabido que su hija era inútil, debería haber tomado medidas preventivas antes de que fuera demasiado tarde. En cuanto a la razón por la que fingió estar enferma y le pidió a Kim Ji-doo que regresara, fue porque Zhang Tae-hun había dicho que conoció a Jung Hyun en la subasta. Además, este último había ofertado por una tienda con alrededor de 10 millones de yuanes chinos. 10 millones. Zhang Meiwa nunca había visto tanto dinero en toda su vida. Dejando de lado de donde Jung Hyun obtuvo su dinero, en realidad lo gastó todo en una pésima tienda. Zhang Meiwa se enfureció cuando escuchó la noticia, especialmente cuando escuchó de Zhang Tae-hun que la niña incluso conocía al alcalde Lu. Estaba bien que conociera al alcalde Lu. Zhang Tae-hun era el tío de Jung Hyun. No solo no lo elogió frente al alcalde Lu, sino que instigó indirectamente al alcalde a distanciarse de Zhang Tae-hun. Zhang Meiwa, que escuchó la historia de información privilegiada, sintió que su sangre hervía de inmediato, fingiendo estar enferma de inmediato y pidiendo que Kim Ji-doo regresara. Reprimida sin razón, Kim Ji-doo se mordió los labios a través del regaño y finalmente dijo débilmente: «Mamá, es mi culpa. Pero esto no tiene nada que ver con Xiao Hyun. Ella, nada que hacer. Ten algo de conciencia. ¿Cómo te trata la familia de tu hermana mayor? Sufriste y te moriste de hambre en casa. Es tu hermana quien te prestó dinero para sobrevivir. Pero mira ahora, tu hija Jung Hyun fue a la subasta sola, Dios sabe de dónde sacó más de 10 millones, eso es 10 millones. ¿Solo para una tienda? Además, Jung Hyun conoce al alcalde Lu. El mérito es suyo por hacerse amiga del alcalde Lu, pero ¿cómo le pagó a su hermana mayor? Tae-hun tiene un favor que pedirle al alcalde Gu. ¿Y qué hizo su hija? Ella incitó al alcalde Gu a ignorar a Tae-hun. Oh, Dios mío, ¿por qué la familia Kim tiene descendientes no filiales como ustedes dos? ¿Qué hice mal, Cuanto más hablaba Zhang Meiwa, más se calentaba, sonando increíblemente moralista como si hubiera sido completamente agraviada. Capítulo 153. ¿Por qué debería ayudar a familiares en mal estado? Cuando Kim Ji-doo escuchó la ira de Zhang Meiwa, se asombró más hasta que sus ojos se abrieron como platos al final. Miró a Jung Hyun y tartamudeó por su hija. Mamá. ¿Cómo podría Xiao Hyun tener más de 10 millones de yuanes chinos? Y ella no conoce a ningún alcalde Gu, debe haber un malentendido, tu cuñado podría estar inventando cosas. Zhang Meiwa la interrumpió con un enfado y una mirada furiosa. Zhang Tae-hun, que había estado mirando a Jung Hyun durante mucho tiempo, finalmente habló. Su tono era sombrío y un poco preocupado. Ji-doo, ¿podría estar escupiendo tonterías?
Xiao Jian está justo aquí. Lo que sucedió ese día fue claro como el día. Pregúntale si no lo crees. Después de que Zhang Tiejun fuera ignorado ese día, ya había pensado en varios métodos. Su plan no debe ser en vano. Si la solicitud del proyecto no fue aprobada por el alcalde Wu, no podrá cambiar su modal más adelante. Solo habría una consecuencia de esto. La fábrica para la que él y su amigo se habían asociado se enfrentaría al riesgo de bancarrota. Por lo tanto, Zhang Tiejun pensó en una excelente idea. Regresó a la ciudad de inmediato para delatar todo sobre Jun Jian a Zhang Meihua. Zhang Meihua naturalmente se haría cargo del asunto por él. La madre de Jun Jian, Qin Jirou, era la hija de Zhang Meihua después de todo. ¿Cómo podía no atreverse a escucharla? Mientras Qin Jirou reprendiera a Jun Jian, definitivamente ella ayudaría. El objetivo final de Zhang Tiejun era que Jun Jian persuadiera al alcalde Wu y que este último firmara y sellara su solicitud de proyecto. Eso fue todo. Al ver que todos habían cambiado la mirada para mirarla, Jun Jian se divirtió. ¿Cómo no podía ver a través del plan de Zhang Tiejun y Zhang Meihua? Sin embargo, Jun Jian no se inmutó. Ante una situación como esta, solo se requería una solución simple. Ella miró a todos con frialdad con una pequeña sonrisa. Es cierto, conozco al alcalde Lu. Haciendo una pequeña pausa, Jun Jian se contuvo. Mirando de reojo a todos y finalmente mirando a Qin Jirou, explicó con una suave mentira. Compré la tienda para el alcalde Lu. El dinero también es suyo. No fue conveniente para él intervenir, así que me acerqué para ayudarlo a ofertar en el lote de la tienda. La actitud de Zhang Meihua hacia Jun Jian disminuyó en calidez cuando escuchó a la niña. Ella había pensado que el dinero era de Jun Jian. Si ese fuera el caso, no importa de dónde venga el dinero, era lógico y aceptable que Jun Jian le ofreciera un poco en un gesto de piedad filial ya que ella era su abuela. Si Jun Jian fuera realmente rico, la actitud de Zhang Meihua hacia ella sería significativamente mejor en el futuro. A pesar de eso, todos le creyeron a Jun Jian cuando la escucharon. Después de todo, ¿cómo podría una estudiante como ella tener más de 10 millones de yuanes? Sin embargo, Zhang Meihua se negó a dar marcha atrás. Incluso si Jun Jian no tuviera dinero, conocía al alcalde Lu. Por lo tanto, señaló a Jun Jian en un instante y ordenó en un tono condescendiente. Ya que conoces al alcalde Lu, ¿cómo pudiste engañar a tu tío? Tu tío y su familia no han sido más que amables con toda tu familia. Dado que el aire está despejado, comuníquese con el alcalde Gu ahora para ayudar a su tío. Entonces dejaremos pasar esto. Zhang Meihua sonaba como si Jun Jian hubiera hecho algo mal y ella debía compensar sus errores. Le hizo cosquillas a Jun Jian. Su explicación de ahora solo fue dicha por el bien de Qin Jirou. ¿Habían pensado todos que esta explicación iba dirigida a ellos? ¿Por qué debería ayudarte? ¿Es porque su familia biológica se mantuvo callada cuando ya sabían que ella dejaba a la familia Jun y no tenía a dónde ir? ¿Despreciarla de vida o muerte? ¿O porque ustedes vinieron al hospital para pagar una deuda cuando se lesionó, por miedo a no poder pagarla? Jun Jian entrecerró los ojos mientras recitaba sus malas acciones palabra por palabra. Al mismo tiempo, su vibra cambió repentinamente, un aire helado se apoderó de todos. Se desató una intención asesina, capítulo 154. Carping. Su mirada. Todos se sorprendieron al escuchar las frías palabras de Jun Jian, sin esperar que ella fuera tan abiertamente honesta. Sabían a ciencia cierta de lo que estaba hablando, pero para alguien como Qin Jirou, nunca lo diría en voz alta frente a sus mayores. Incluso cuando su familia estaba en mal estado, ella rindió todo lo que pudo. Ahora que su hija lo había señalado tan explícitamente, Qin Jirou sintió un pellizco en la nariz por alguna razón. Al recordar las dificultades por las que había pasado a lo largo de los años y el distanciamiento distante de su familia, las lágrimas brotaron de sus ojos. Cuando sus lágrimas cayeron, Qin Jirou frenéticamente se alejó de todos para limpiarlas en silencio. Si no fuera por Xiao Yi y Xiao Jian estos años, no habría podido sobrevivir. Jun Jian no dijo nada mientras frotaba la espalda de Qin Jirou con dulzura en un movimiento circular. Ella no sintió que nada de lo que dijo estuviera mal. Si no hubiera dicho explícitamente la verdad, el asunto podría convertirse fácilmente en la fuente de angustia de Qin Jirou por su vida. Zhang Meihua y el resto de la familia la explotarían para siempre. Jun Jian sabía que nunca había experimentado nada normal ni sabía cómo enfrentarlos, pero esta fue la única vez que se negó a ceder. Si hubieran cedido a Zhang Meihua, significaría lo bajo que podrían inclinarse por ellos. Este no fue un resultado que Jun Jian pudiera soportar ver.
Zhang Meiwa y el resto de la familia quedaron atónitos, pero el primero no se sorprendió debido al remordimiento o la vergüenza. Lo que se había mencionado era la realidad, sin embargo, la verdad no era nada agradable cuando otros hablaban de ellos. Por lo tanto, Zhang Meiwa golpeó la mesa con más furia y le gritó a Jung Jian: «Di a luz a tu madre. Es un trozo de carne que salió de mi vientre. Sin mí, ni siquiera estaría aquí. Y mucho menos la posibilidad de tenerte. Todos sabían que tienes que escucharme», era lo que implicaba Zhang Meiwa. Cuando Zhang Meiwa explotó, agarró el plumero de la mesa y golpeó la mesa con él mientras reprendía a Kim Jiro. «Kim Jiro, mira a la hija que has dado a luz. Ponerse del lado de los forasteros y hablar tonterías». Sin preocuparse por las lágrimas que corrían por el rostro de Kim Jiro, Zhang Meiwa estaba condenando a Jung Jian frente a ella. «Esta hija tuya no es filial y es mezquina. ¿En qué podría llegar a convertirse cuando ya es así a una edad temprana?» Zhang Meiwa estaba avergonzado hasta el punto de la rabia. Cuando Jung Jian quitó la cortina de humo frente a todos, no pudo contenerse porque era egoísta. Después de Zhang Meiwa, Qin Junlan intervino, cantando a coro a su madre. Qin Laikian y los demás también estaban del lado de Zhang Meiwa. De hecho, el abuelo de Jung Jian había fallecido hace unos años debido a una enfermedad. El dueño del cuerpo original todavía era una niña pequeña en ese entonces. En su memoria, su abuelo era excepcionalmente amable con Kim Jiro y la amaba. A veces, incluso le daría en secreto a Kim Jiro el salario que tanto le costó ganar para ayudarla a llegar a fin de mes. Por supuesto, estos se hicieron a espaldas de Zhang Meiwa. Después de que su abuelo, Kim Youzu, falleciera, ya no había nadie en esta familia que defendiera a Kim Jiro. En consecuencia, Kim Jiro rara vez regresaba a visitar a su familia. Incluso cuando dejó la familia Yun, se mostró reacia a volver a su propia sangre. En cambio, trajo a sus hijos y dejó la ciudad de Xinjiang para ir con su viejo amigo. No necesito que alguien que no tenga nada que ver conmigo se queje de si yo llegaría a algo. Vieja bruja, intenta decir otra palabra. Me aseguraré de que ninguno de ustedes vea el amanecer de mañana. Jung Jian consoló a Kim Jiro y se dio la vuelta con una mirada mortal a Zhang Meiwa y a los demás. Sus ojos estaban extrañamente inyectados en sangre, parecían un demonio asesino. Qin Junlan, que estaba junto a Zhang Meiwa, vio la mirada de Jung Jian y sintió que sus ojos se movían nerviosamente. Ella. Qin Junlan gritó señalando a Jung Jian. De repente recordó que Jung Jian fue quien aplastó un taburete de madera justo frente a ella cuando estaban en el hospital y sacó a todos del peligro del asalto de un francotirador cuando estaban en el hotel. La mirada del intimidante Jung Jian en ese momento y su mirada actual eran exactamente las mismas. ¿De qué estás chillando? El tono de Zhang Meiwa hacia Qin Junlan era obviamente mucho más suave, pero todavía la había criticado por gritar. Zhang Meiwa incluso estaba refunfuñando en su mente. Jung Jian solo los estaba mirando, Qin Junlan tenía que estar asustado hasta ese punto. La niña era solo una niña. Mamá, no tienes idea, rompió un taburete de madera con un retroceso cuando estábamos en el hospital. Cuando nos conocimos en el hotel, incluso nos empujó para evitar las balas de un francotirador. Qin Junlan solo había gritado repentinamente por el miedo de recordar las escenas. ¿Qué? Cuando Zhang Meiwa y Qin Laikian escucharon sus palabras, sus voces sonaron como una bomba de tiempo que explotaba enterrada justo debajo de ellos. Capítulo 155. Lanzar una daga voladora y mojarse de miedo. Las personas como Zhang Meiwa eran increíbles en las disputas diarias y las peleas insignificantes, pero si iba a haber una pelea real, ella se rendiría instantáneamente porque era incapaz. Básicamente, tenía una lengua afilada y engreída por fuera, pero débil e impotente por dentro. Más aún cuando Qin Junlan mencionó que Jung Jian aplastó un taburete de madera con una patada y alejó a todos de las balas de un francotirador, Zhang Meiwa y el resto de la familia no pudieron evitar estremecerse con solo las palabras. Para ellos, estos incidentes se sintieron tan místicos como cerdos voladores. No obstante, no dudaron de la legitimidad de las palabras porque provenían de Qin Junlan. Como resultado, miraron a Jung Jian con pánico como si trataran de ver a través de ella con sus miradas. Ya que dijiste que soy mezquino y poco filial, haré que tus palabras se hagan realidad hoy. ¿Qué hay de romperte el cuello uno por uno? Al ver que la familia le tenía tanto miedo con solo palabras, Jung Jian cambió su estrategia y dijo inquietantemente. Ella nunca les rompería el cuello. Incluso si quisiera, Kim Jiro nunca se lo permitiría. Después de todo, eran su familia.
Sin tener en cuenta la realidad y lo repulsivo que eran estas personas, la sangre seguía siendo más espesa que el agua. Como se esperaba, Kim Ji-roo, que se había estado secando las lágrimas en silencio, gritó después de que Jung Hyun habló. Xiao Hyun, ¡no! El homicidio estaba en contra de la ley y se trataba de personas que estaban relacionadas con ella por sangre. No importa qué tan mal fueran las cosas, Kim Ji-roo no deseaba presenciar una escena tan extrema. Ya no le importaba por qué Jung Hyun de repente se había vuelto tan feroz en carácter. Después de tantos días, se había acostumbrado gradualmente a la naturaleza actual de Jung Hyun. Si su hija lo hubiera dicho, definitivamente lo haría. Por eso la detuvo de inmediato. Al escuchar a Kim Ji-roo, Jung Hyun no se vio afectado. Se volvió para mirar a su madre y de repente le dijo con los ojos entrecerrados. Mamá, no te metas en esto. Ella miró a Zhang Meihua y a todos los demás. De la nada, apareció un pequeño cuchillo en su mano. Con una sonrisa escalofriante, se acercó a ellos sosteniendo la espada. Estoy pensando, si los apuñaló hasta la muerte con este cuchillo, no deberían sentir ningún dolor antes de morir, ¿verdad? Mientras Jung Hyun hablaba, frotó su dedo contra la punta de la hoja afilada, su tono era increíblemente indiferente cuando pronunció las palabras perturbadoras. Frente a Zhang Meihua y su familia, Kim Ji-roo probablemente se entristecería si Jung Hyun los golpeara. Si los hubiera censurado, sería inútil porque obviamente eran personas desvergonzadas. A pesar de ello, Jung Hyun tenía innumerables tácticas para asuntos similares. Ella podía obligar a un asesino con lavado de cerebro a hablar en cualquier tipo de situación. Lo que es más, estos eran solo Zhang Meihua y sus hijos. Ella planeaba causar una buena impresión. Tú, ¿qué quieres? Kim Junlan retrocedió involuntariamente por su miedo, su tono estaba mezclado con un sollozo. Era evidente que las acciones pasadas de Jung Hyun la habían aterrorizado. No había duda de que Zhang Meihua era la madre de Kim Junlan. No solo sus tonos y palabras al hablar eran similares, sino igualmente cobardes. Zhang Meihua había estado entrando en pánico durante mucho tiempo debido a la acción inquietante e intimidante de Jung Hyun mientras inconscientemente se retiraba. Muchos de ellos se retiraron hasta que llegaron a la esquina y ya no pudieron dar un paso atrás. Es bueno que estés ahí parado. Veamos si mi cuchillo puede atravesar sus cabezas como una daga voladora, dijo Jung Hyun imprudentemente con una sonrisa, de repente sosteniendo el cuchillo en su palma. Tú, ¿qué estás haciendo? Esto va contra la ley, tú, ah. La familia gritó al unísono cuando con sus palabras, el cuchillo en la mano de Jung Hyun había volado en su dirección. Kim Ji-roo ni siquiera pudo detenerla a tiempo. Ella solo había gritado no cuando Jung Hyun arrojó su cuchillo. Después del grito, los que estaban junto a la pared abrieron los ojos aterrorizados. Zhang Meihua miró ligeramente hacia arriba y vio que el cuchillo penetraba la pared de forma segura justo encima de su cabeza. Estaba petrificada mientras los demás respiraban aliviados. De repente, hubo un chorro de calidez fluyendo en los deslumbrantes pantalones estampados de Zhang Meihua. Mientras todos buscaban el olor a caza, vieron un líquido amarillento que se filtraba debajo de Zhang Meihua. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Zhang Meihua se había mojado por el susto. Capítulo 156. Última advertencia. Se siente como un renacimiento. TSK, Jung Hyun chasqueó la lengua con una mano, acariciando su barbilla cuando vio las secuelas. Su objetivo era solo darles un susto para que no se atrevieran a buscar problemas con Kim Ji-roo en el futuro. No esperaba que Zhang Meihua, que generalmente parecía agresiva y audaz, se mojara cuando solo les estaba jugando una pequeña broma. Realmente hay algo de verdad en decir, uno no debe juzgar un libro por su portada. Estoy aclarando esto ahora. Si hay una segunda vez de lo que sucedió hoy, dijo Jung Hyun y se detuvo, mirando de reojo a la gente congelada en estado de shock, antes de continuar, una segunda vez y este cuchillo penetrará en tu cabeza. Yo, Jung Hyun, cumplo mi palabra. Si no lo crees, primero límpiate la cabeza y espérame. Jung Hyun se dio cuenta de que desde su renacimiento, había amenazado y asustado mucho. Si esta terrible experiencia la resolviera en su vida anterior, estas personas se habrían convertido en cadáveres hace mucho tiempo. No obstante, ahora tenía una identidad diferente, una situación diferente. Más importante aún, tenía una madre y un hermano mayor. Además, era un crimen matar en esta sociedad legal. Su personaje estaba cambiando lentamente, pero Jung Hyun aún no se había dado cuenta. Después de su advertencia final, Jung Hyun se acercó y se puso de puntillas para sacar el pequeño cuchillo sobre Zhang Meihua de la pared.
Manteniéndolo, luego se volvió hacia Kim Ji-roo, le tomó la mano y salió. No quería quedarse ni un segundo más aquí. Kim Ji-roo debe haber sentido lo mismo. Nadie en la casa se atrevió a hacer un sonido con respecto a las acciones de Jung Hyun. Fue hasta que vieron a Jung Hyun irse con Kim Ji-roo sin siquiera parpadear que Zhang Meiwa se dejó caer en el suelo como un globo desinflado. Cuando estaban a cierta distancia de la casa de la familia Kim, las lágrimas de Kim Ji-roo corrían incontrolablemente mientras su cuerpo temblaba silenciosamente en sus sollozos. Jung Hyun no sabía cómo consolar a la mujer. Puso su mano en la espalda de Kim Ji-roo para darle una ligera palmada. Cuando pensó que Kim Ji-roo estaría callado durante mucho tiempo, este último habló de repente. Con los ojos cerrados como si hubiera tomado algún tipo de decisión, su suspiro estaba mezclado con angustia cuando dijo: Xiao Hyun, a mamá le gustaría ir a algún lado. No mencionó una palabra sobre la extraña habilidad de Jung Hyun, que en realidad sirvió para aliviar a este último. Ciudad de Xinjiang, montaña de Ui. Ui Mountain era una montaña regular ubicada cerca de la ciudad de Xinjiang. Estaba rodeado de tierras de cultivo, pero había un área que era un cementerio para enterrar a la última generación. El abuelo de Jung Hyun, Kim You-tu, fue enterrado aquí. Cuando todavía estaba en la ciudad de Xinjiang, Kim Ji-roo venía aquí sola de vez en cuando. Presentaría sus respetos a su padre, que había sido el mejor con ella antes de su fallecimiento. Ella quitaría las malas hierbas de su tumba, la mantendría limpia para que otros no la confundieran con una tumba que a nadie le importaba. Vivo o muerto, se sintió como nubes fugaces para Kim Ji-roo. En un abrir y cerrar de ojos, su padre había dejado este mundo durante tantos años. Ella no pudo recuperarse hasta ahora. Xiao Hyun, este es tu abuelo. Kim Ji-roo miró la foto en blanco y negro del anciano en la lápida con lágrimas en los ojos y le dijo a Jung Hyun. Cuando Jung Hyun siguió su mirada, vio al anciano delgado y amable en la foto sin color. Sabía que Kim Ji-roo lo extrañaba a su padre. Había recibido muy poco amor familiar. La traición y la infidelidad de su marido, la parcialidad y la insatisfacción de su familia, el único que había sido mejor para ella, su padre, también había fallecido antes de tiempo. En el pasado, el dueño original de este cuerpo era insensible. Era dócil pero nunca había entendido los sufrimientos de Kim Ji-roo. Kim Ji-roo solo podía capearlo ella misma. Jung Hyun se acercó y colocó suavemente la cabeza de Kim Ji-roo contra su hombro, dándole palmaditas en el hombro. Ella dijo suave y gentilmente: Mamá, viviremos una vida mejor, mucho mejor que todos los demás. El abuelo se alegrará cuando vea eso desde los cielos. Las lágrimas de Kim Ji-roo cayeron con fuerza sobre el hombro de Jung Hyun cuando la escuchó. Mordiéndose los labios y asintiendo con la cabeza, se sintió reconfortada y afligida. No pudo describir sus sentimientos. Aquellos que estaban vivos siempre deberían vivir una buena vida. Jung Hyun no sabía por qué diría algo como esto. Tampoco sabía que fueron sus palabras las que reavivaron la esperanza de vida de Kim Ji-roo. Capítulo 157. La carta de Siji. Un viaje de estudios al extranjero. Antes de regresar a la ciudad de Longmen después de dejar la montaña Ui, Jung Hyun también fue a la casa de Lu Feiyan. Regresar a la ciudad de Xinjiang fue inesperado, pero desde que regresó, también fue a visitar a Lu Feiyan. Sin embargo, solo había pasado poco tiempo con ella antes de abordar el autobús para regresar a Longmen City. Cuando Li Xiangyi, Wen Kui, Wen Rui y el resto del equipo de baloncesto recibieron la noticia de que Jung Hyun estaba de regreso en la ciudad de Xinjiang, todos corrieron a la casa de Lu Feiyan, abandonando su partido de baloncesto en curso. Fue una pena que Jung Hyun ya hubiera regresado a la ciudad de Longmen para entonces. Pasando el fin de semana en casa, Jung Hyun estaba listo para regresar a la escuela. Mientras llevaba su mochila el domingo por la tarde, vio a un hombre alto y musculoso parado frente a ella a la derecha cuando salía de la villa. El hombre estaba de costado, su perfil lateral era bastante femenino, pero había un toque de naturaleza caballerosa en sus ojos. Jung Hyun reconoció que la persona era el subordinado de Siji, el hombre maduro y sereno, Mosen. Hablando de Siji, Jung Hyun nunca lo había visto desde que se fue por una emergencia después de que asistieron al banquete en el país M. Esto la sorprendió cuando vio al subordinado de Siji, pero aún se había acercado. Señorita Jung, dijo Mosen cortésmente con una expresión reverente en su encantador rostro. Jung Hyun se volvió para mirarlo sosteniendo su bolso y lucía una pequeña sonrisa. ¿Qué es? El joven maestro me ha pedido que te entregue esto. Sin mucha explicación, Mosen recuperó una carta y se la pasó a Jung Hyun.
Con los ojos mirando hacia abajo, continuó después de que Jung Hyun tomó la carta. El joven maestro dijo que lo entenderás después de ver esto. Mosen retrocedió 2 pasos y se volvió para irse después de eso. Solo estuvo aquí para enviar la carta. Asombrado, los dedos largos y rubios de Jung Hyun abrieron el sobre rápidamente y sacaron la nota adjunta. Cuando escaneó las palabras con los ojos bajos, las comisuras de sus labios se curvaron de repente. Los ancianos de los mercenarios Gusha no podían contenerse más e incluso habían estirado sus garras hacia el grupo Anun. A pesar de ello, Jung Hyun no sabía por qué Siji le estaba revelando la noticia de que los ancianos querían trabajar con Anun Group. ¿Podría haber notado una pista sobre que ella era la jefa de Gusha Mercenaries? Jung Hyun estaba básicamente seguro de la identidad de Siji ahora. ¿Quién más podría ser Siji, sino el líder del grupo Anun, cuando tenía a uno de los 4 comandantes del grupo Anun, Snow Eagle, como su subordinado? Jung Hyun no se sorprendió por la revelación porque era una agente secreta entrenada por la propia Anun Group. Conocía la organización hasta cierto punto. Por ejemplo, el líder de Anun era muy joven y era un hombre. Siempre había sabido este hecho, aunque no sabía quién era en particular. Aparte de eso, no pudo rastrear ninguna otra información incluso en su vida pasada. Ella simplemente no esperaba que Siji fuera realmente el jefe de Anun. Era obvio que desde el momento en que Siji admitió a Snow Eagle como su subordinado frente a Jung Hyun, no planeaba mantener su identidad en secreto para Jung Hyun. Esto confundió a la niña. Al regresar a la escuela para la sesión de autoaprendizaje del fin de semana, una niña entró corriendo frenéticamente desde fuera del aula una vez que Jung Hyun acababa de colocar su bolso en su escritorio. No era otro que el despreocupado y alegre Chen Xinyu. Desde el secuestro, se había recuperado por completo del susto y la conmoción. Corriendo hacia Jung Hyun, le mostró una forma mientras se reía. Jejeje, Hyun, ¿lo sabes? Escuché de la maestra de inglés en su oficina que parte de los mejores estudiantes de DJ Senior High School serán enviados a una universidad en el extranjero como estudiantes de intercambio durante una semana. Nuestra escuela tiene 5 lugares y todos están asignados a nuestro grado. Fui elegido y con tu resultado, ya eres un candidato finalizado. Esto significa que podemos ir juntos a un viaje de estudios al extranjero. Chen Xinji sacudió el brazo de Jung Hyun con emoción y alegría. Siendo la representante de la clase de inglés, los resultados académicos de Chen Xinji fueron excelentes pero, por supuesto, hubo muchos estudiantes con mejores resultados que ella. Era solo que su inglés era mejor, por lo que le sorprendió que la eligieran. Jung Hyun se mostró indiferente por la noticia, pero no pudo evitar arquear la ceja cuando escuchó que los estudiantes de DJ Senior High School también iban. ¿Su hermano mayor también iría entonces? Capítulo 158. Kim Ji-dou reconfortado y buscando a Jung Hyun. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Zhang Xiaofen fue el primero en asomar la cabeza y preguntó animadamente cuando escuchó que ambas chicas iban a representar a su escuela en un viaje de estudios. Puedes olvidarte de eso. Jaja. Tus resultados en inglés son pésimos, no es como si tu habla ayudara. Tienes que sentarte fuera de este. Chen Xinji agitó la forma en su mano y bromeó con Zhang Xiaofen. Una vez más, los primos empezaron a bromear. Jung Hyun ya estaba acostumbrado a esto en común y les sonrió. Si su hermano mayor iba, por supuesto que ella también iría. Sin tener en cuenta cualquier otra razón, Kim Ji-dou estaría muy feliz si supiera que ambos se unirán a una actividad exclusiva como esta como representantes de la escuela, ¿verdad? La verdad era que Kim Ji-dou se cubrió la cara con lágrimas cuando escuchó la noticia. Eran lágrimas de alegría como madre, después de haber pasado por tantas dificultades, escuchar esto la hizo inmensamente orgullosa de sus hijos. De hecho, Jung Hyun sabía que Jung Ji definitivamente sería uno de los candidatos cuando escuchó a Chen Xinji anunciar que los mejores estudiantes de DJ Senior High School serán enviados a una universidad en el extranjero como estudiantes de intercambio durante una semana. Esto se debió a que su hermano mayor, Jung Ji, era la creme de la creme entre los mejores estudiantes de DJ Senior High School. Como la actividad estaba relacionada con la escuela e incluso con el orgullo de la nación, todos los estudiantes que asistieran al curso serían eximidos de los gastos básicos. Esto significó que los representantes estudiantiles no tenían que gastar su propio dinero, a menos que quisieran comprar regalos y recuerdos en el extranjero. Esto le permitió a Kim Ji-dou respirar aliviado cuando se enteró. No tenía dinero, pero si ese hecho les costara la oportunidad a sus hijos, se culparía a sí misma.
Xiao Jian, Xiao Ji, ambos son el orgullo de mamá. Qin Jirou se secó las lágrimas y tomó 100 yuanes chinos en cambio arrugado que había guardado durante mucho tiempo, siendo reacia a gastar, para dar 50 yuanes cada uno a Yun Jian y Yun Ji. Agárrate al dinero. Aún necesita gastar en lo que debería en otro país. No dejes que otros se rían de ustedes dos. Qin Jirou les dio el dinero en efectivo a sus hijos. Mamá, no tenemos que gastar en nada. La escuela nos proporciona comida y alojamiento. Yun Ji rápidamente devolvió el dinero en efectivo a Qin Jirou, sabiendo que era su salario lo que había estado ahorrando durante mucho tiempo. Yun Jian sintió que el calor envolvía su corazón mientras sostenía el dinero, sin prisa por devolvérselo a Qin Jirou. La riqueza que poseía ni siquiera podía ser gastada por la gente común durante muchas generaciones, pero la riqueza ni siquiera era tan reconfortante como los 50 yuanes que Qin Jirou le había dado. Después de un tiempo, Yun Jian puso el dinero en efectivo sobre la mesa y se lo empujó a la mujer. Mamá, yo tampoco quiero esto. Sabes que conozco al alcalde Gu y trabajamos juntos. No necesito una mesada. Las palabras de Yun Jian fueron ambiguas pero su intención era clara. De todos modos, solo podía arrastrar a la alcaldesa Gu a su mentira. Xiao Jian, tú, Qin Jirou estaba atónita, pero Yun Jian la interrumpió cuando este último sacó 2 billetes de 100 yuanes chinos y los colocó suavemente sobre la mesa, diciéndole, es verdad, mamá. Créame. Y el dinero que gano también es legítimo. Si le hubiera mostrado a Qin Jirou toda su riqueza, la mujer probablemente se desmayaría por la conmoción. Solo podía mostrarla en pequeños pasos para que Qin Jirou pudiera digerirlo lentamente. La boca de Qin Jirou se abrió pero finalmente se tragó sus palabras. Consolada, miró a Yun Jian y dijo conteniendo sus lágrimas. Mis buenos hijos, ustedes han sufrido debido a mi incompetencia. Ir al extranjero requería algunos procedimientos, mientras que los adolescentes que iban al extranjero también requerían la firma de sus padres y otros requisitos previos complicados. Qin Jirou no fue a trabajar ese día. Ella se había tomado una licencia específicamente para completar estos procedimientos para sus hijos. El programa de intercambio de estudiantes estaba previsto para un mes después. Los estudiantes tuvieron mucho tiempo para preparar y empacar su equipaje. Cuando Yun Jian regresó a la escuela esta semana, la llamaron a la oficina por una razón desconocida. Cuando llegó allí, vio a un hombre de mediana edad al que no conocía parado enfrente. El hombre se sentó erguido. Vestía ropa normal pero tenía el aire recto de un militante. Era el líder de las fuerzas especiales que había utilizado a la policía para investigar previamente el paradero de Yun Jian, Ge Jun Jian. Capítulo 159. Poniéndola a prueba. ¿Es esto agredir a la policía? Ge Jun Jian conocía a Yun Jian, pero este último no lo conocía. Cuando su mirada se posó en Yun Jian, este último frunció el ceño. De pie junto a Ge Jun Jian estaba su maestra de aula, la señorita Yu. Cuando Ge Jun Jian vio a Yun Jian, supo que ella era a quien había estado buscando. Él había visto su fotografía, era una jovencita bonita y dócil. Por lo tanto, se acercó a Yun Jian. ¿Eres Yun Jian? La feliz voz de Ge Jun Jian estaba mezclada con una sensación de nerviosismo. No solo fue un militante y el líder de las Fuerzas Especiales Nacionales, sino que también fue un explorador que buscaba jóvenes con potencial para convertirse en las Fuerzas Especiales. Las Fuerzas Especiales, generalmente llamadas agentes secretos, tenían un significado diferente de la identidad de agente secreto subterráneo de la vida anterior de Yun Jian. Los agentes secretos mencionados aquí sirvieron a la nación. No todo el mundo podía convertirse en uno, ya que a veces se requería un talento increíble. Por lo tanto, Ge Jun Jian reclutaría jóvenes para entrenar cada vez que se encontrara con un candidato potencial que fuera ágil y rápido. Por el hecho de que Yun Jian había matado al asesino en frío de piedra de renombre internacional, Wolf Blade, debe ser una presencia poderosa. Al menos, Ge Jun Jian, que era el líder de las fuerzas especiales avanzadas del país, ni siquiera podría haberlo hecho. Planeaba reclutar a la niña. Yo soy. Yun Jian entrecerró los ojos y miró a la señorita Yu antes de mirar a Ge Jun Jian. Cuando Ge Jun Jian escuchó la respuesta de Yun Jian, estaba encantado. Parpadeando, luego le preguntó, ¿has aparecido en el sitio de la fábrica en las afueras en los últimos días? La ubicación era donde Yun Jian había matado a Wolf Blade. Fue inapropiado que Ge Jun Jian le preguntara directamente a Yun Jian si había matado a Wolf Blade frente a la maestra de la niña. También estaba probando indirectamente a Yun Jian.
Al mirar hacia arriba, Jung Hyun estaba acostumbrado a no responder preguntas como esta, a pesar de no saber por qué preguntó Jung Hyun. No. Ella siempre había mentido con seriedad, era tan engañoso que incluso Jung Hyun, que era competente en observar a la gente, no podía ver a través de ella. ¿Podría haber encontrado a la persona equivocada? ¿No era ella la chica que había matado a Wolfblade? Jung Hyun frunció el ceño y se quedó callado por un momento, un aparente lavado de decepción enmascarando su rostro. Lo siento, parece que me he equivocado de persona. Jung Hyun bajó la mirada y se volvió para salir de la oficina. Los profesores miraron confundidos, incluida la señorita Yu. Cuando llegó Jung Hyun, les mostró su permiso de investigación policial. Además de su pregunta de hace un momento, ¿podría Jung Hyun haber estado involucrado en algo malo? ¿Cometió algo malo para que la policía tuviera que arrestarla? Si sucediera algo así, no sería bueno para la escuela. Antes de que los maestros se dejaran llevar por sus pensamientos, Jung Hyun, que ya había dado 2 pasos hacia la puerta de la oficina, pasando junto a Jung Hyun, apretó el puño en un instante y lo arrojó hacia Jung Hyun. Los profesores gritaron por la conmoción. El golpe repentino fue poderoso. ¿Estaba planeando convertir al delgado y frágil Jung Hyun en una pulpa? Los profesores ya podían imaginarse la tragedia mientras el corazón de la señorita Yu daba un vuelco. Jung Hyun era su alumno. Si algo le sucediera a la niña en la escuela, tendría que asumir la responsabilidad. Cuando todos estaban seguros de que Jung Hyun debía haberse vuelto loco por tender una emboscada repentinamente a Jung Hyun con un puñetazo contundente, estaban seguros de que Jung Hyun sucumbiría absolutamente sin la capacidad de defenderse. En cambio, la mirada de Jung Hyun se volvió penetrante cuando fácilmente agarró el puño de Jung Hyun y pateó al hombre al suelo con una pierna. Bloqueando el brazo del hombre con una mano, derribó a Jung Hyun al suelo en la posición estándar de un arresto policial. Su acción delenó el color de los rostros de los profesores. Para la facultad académica, los estudiantes que fueran mejores en el aprendizaje y el estudio tendrían un futuro brillante. A algunos de los profesores incluso les gustaba asumir la superioridad, simplemente pidiendo a un alumno que les trajera un libro si se habían olvidado de llevarlo a clase. Ningún estudiante se atrevió a desobedecer, ya que de otra manera el maestro tendría prejuicios. Estos maestros nunca habían visto una escena tan abrupta y violenta, especialmente cuando Jung Hyun había vencido al robusto Jung Hyun con una sola mano. De repente estaban ansiosos. ¿Se consideró que Jung Hyun había agredido a la policía? ¡Oh, no! Capítulo 160. Una invitación. Estoy de acuerdo. Justo cuando los maestros pensaban que Jung Hyun explotaría de rabia, escucharon una risa baja y cordial del hombre. Ja ja ja. Bien, maravilloso. Jung Hyun retrajo su brazo, Jung Hyun no lo detuvo intencionalmente, mientras se levantaba y se reía, mirando a Jung Hyun nuevamente con una mirada renovada. La persona en la fábrica ese día eras realmente tú. ¿Cómo podría una persona común contraatacarlo con tanta calma cuando se enfrenta a una emboscada como esa? Jung Hyun sabía que no era débil, por lo que ahora podía evaluar cuán ágil era Jung Hyun en este momento. Si ella hubiera querido matarlo, probablemente no había oportunidad para que él se defendiera. Esto hizo que Jung Hyun estuviera más decidido. Jung Hyun miró hacia abajo. No esperaba que Jung Hyun la pusiera a prueba de repente. Sin embargo, dado que este era el caso, no tenía que fingir más. ¿Para qué me necesitas?, preguntó Jung Hyun después de presionar sus labios juntos. Me volveré a presentar. Soy Jung Hyun, líder de las Fuerzas Especiales Avanzadas de la Nación. Jung Hyun no temía exponer su identidad frente a los profesores. Mientras hablaba, se detuvo por un momento y anunció su invitación a Jung Hyun frente a la Facultad de Enseñanza. Ahora, en representación de las Fuerzas Especiales Avanzadas de la Nación, te invito formalmente a unirte a nosotros. ¿Invitar a Jung Hyun a unirse a las Fuerzas Especiales Avanzadas de la Nación? Los profesores se quedaron boquiabiertos al quedar estupefactos. Podían dejar de lado el hecho de que Jung Hyun se había disfrazado de policía frente a ellos para ocultar que era el líder de las Fuerzas Especiales. Sin embargo, no podían creer que estaba invitando a Jung Hyun a unirse a ellos. Todos sabían que el futuro de alguien a quien se pudiera invitar a unirse a las Fuerzas Especiales Avanzadas era incomparable al de los maestros aquí. Jung Hyun en realidad tuvo el honor de ser invitado personalmente por el propio líder. Cuando los maestros pensaron que Jung Hyun estaría de acuerdo de inmediato, la niña arqueó la ceja ligeramente y dijo, me niego. ¿Por qué?
Una exclamación vino de Jejunjian. Un miembro que podría ser reclutado en las fuerzas especiales avanzadas ciertamente se encontraba entre las élites más importantes. Fue un honor que todos deseaban. Sin embargo, Jung-Jian lo rechazó. Razón. Jung-Jian no tenía prisa. Justo enfrente de todos, enganchó una silla que estaba frente a la mesa de un maestro con su pierna y se sentó cruzando las piernas para mirar a Jejunjian. Si hubiera sido en cualquier otro momento, los maestros la habrían regañado por ignorar su lugar como estudiante al ser tan descarada en la oficina del maestro. Sin embargo, los profesores que solían ser altos y poderosos con condescendencia ni siquiera se atrevieron a hacer un sonido. Jejunjian entendió las palabras de Jung-Jian. Sonrió de nuevo, reflexionando sobre cómo Jung-Jian era tan joven pero no había aceptado su reclutamiento en un instante para la gloria y la fama. Prometió con una sonrisa. Una vez que te unas a nosotros, estarás en primera línea en el país Z, siempre y cuando no mates a alguien de forma imprudente. Ya sea local o en el extranjero, las fuerzas especiales avanzadas siempre serán su mayor apoyo. La condición era tentadora para Jung-Jian. Aunque estaba en el país Z, gradualmente se involucraría con las organizaciones clandestinas de su vida pasada. Lo que más temía era que si ella no estaba cerca, su familia más cercana resultaría herida por su culpa. Temiendo que cosas como Kim Biro y Jung-Ji estén cautivos, como su vida anterior, Jung-Jian no era invencible. Por eso sorprendieron a su hermano menor amenazándola cuando ella estaba en una misión. Al final, perdió a su familia. Unirse al equipo de Jejunjian podría garantizar que Kim Biro y Jung-Ji estarían bien protegidos incluso si ella no estuviera en la ciudad de Longmen en el futuro. La protección de la nación hacia ellos nunca haría que se lastimaran fácilmente. Además, quiso decir Jejunjian que podría ser liberada instantáneamente incluso si la arrestaban por lastimar a alguien en el futuro. ¿Era este el trato de un miembro de las fuerzas especiales avanzadas? Jung-Jian inclinó la barbilla para entrecerrar los ojos hacia Jejunjian. Arqueando la frente, dijo: Está bien, estoy de acuerdo. Fin del capítulo.